Buenas tardes, Dios te bendiga. Vamos a analizar el libro de Lucas en esta ocasión. Vamos a verlo desde el capítulo 4. Lo que pasa es que Lucas abarca prácticamente incluso antes del nacimiento de Jesús. Abarca, de hecho, tiene una dedicatoria para Teófilo. Anuncia el nacimiento de Juan, parte de lo que hacía Juan, ¿verdad? Cómo fue el nacimiento de Jesús, cuando María visita a Elizabeth, cuando Juan el Bautista nace y empieza a ministrar. Eso, el capítulo 3, todo parte del capítulo 3 es ministración de Juan el Bautista. Ya se conoce y vamos al capítulo 4, donde narra la tentación de Jesús, ¿verdad? Me gustaría abarcar a partir de este capítulo. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo, que se lo reprenda. Entonces aquí abarca, la historia dice, el Evangelio, de hecho, dice que el Señor después de, de su bautizo fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y ahí se metió 40 días. Y si no caminaba en aquellos días, pasó de los cuales tuvo hambre. Y entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, esta piedra que se convierta en pan. Pero esa fue su primera tentación. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces me parece muy interesante. Lo escuché de otro pastor, no recuerdo su nombre, que Jesús le respondía siempre al diablo, que se le reprenda, con citas de Deuteronomio. Entonces responde Dios, Cristo responde: no solo de pan vivirá el hombre. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. La segunda tentación fue la riqueza, ¿verdad? Recordemos que Jesús tenía oficio carpintero y que, bueno, no era muy bien pagado. Bueno, narra que vivía de forma humilde, ¿verdad? De hecho tenía su propia casa, el Señor Jesús, pero era sencillo realmente. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me soy entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoraréis, todos serán tuyos. Entonces la riqueza fue la segunda tentación de Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. Otra cita de Deuteronomio. Entonces aquí rechaza la segunda oferta que se le hace y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, la parte más alta del templo, ¿verdad? Bueno, creo que no necesito la imagen, pero voy a tener que usarla. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, y sus ángeles mandarán cerca de ti, que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Entonces, de hecho, en alguna ocasión escuché que cada tentación tenía un mensaje secreto, ¿verdad? Un mensaje oculto. Eh, Él sabía que tenía que rechazar las ofertas, ¿verdad? Porque realmente tenía que adorar a Dios, ¿verdad? Aceptar alguna de las ofertas que se le hacía,
iré a caer en pecado, ¿verdad? Porque dice la palabra, soy el Señor tu Dios, adorarás. Entonces me acuerdo que se decía que la última tentación, mejor la última tentación, si Cristo se hubiera echado del templo, no le hubiera pasado nada, ¿verdad? Hubiera rebotado nada más porque él era Dios, no se hubiera muerto, ¿verdad? Entonces hubiera sido un asombro para la gente de que al haber caído del templo no le había pasado nada porque él era Dios y no podía morir. De hecho, Cristo no es asesinado, sino que él mismo entrega su vida. Vamos a seguir para no enterarnos en esas cosas. Entonces, este capítulo 4 termina con... No, más bien empieza porque falta muy buen, de hecho, es bastante largo este capítulo, de más de 43. De hecho, bastante muy largo, de 44 solamente versículos. Entonces, rechaza las ofertas que se le hacen, que son tres tentaciones: convertir la piedra en pan, la gloria del mundo y echarse del templo. Rechaza las ofertas. Dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Aquí me da a entender que hubo más tentaciones, pero al ser tantas, pues no tenía cuenta, por lo menos no había mucho espacio para escribir una por una. Lo dice, y acabó el diablo, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces, lo que me refiero es que hubo más y diferentes tipos de tentación, y que rechazó todo, ¿verdad? Jesús principio su ministerio, entonces ya habiendo pasado eso, y Jesús volvió en el poder del Espíritu en Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Entonces, vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Se viene abierto el libro, en su lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cuanto me ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de los señores. Así Cristo leyó esa parte, ¿verdad? Y enrollando el libro, los del ministro se sentó, y los ojos de todos estaban en la sinagoga fijos, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Recordemos que en aquella época era muy caro tener eh, un pergamino, y era, bueno, en la cultura judía todos leían, porque todos estaban obligados a aprenderse, de hecho, de memoria el Corán, los primeros 5 libros de la Biblia. De hecho, recuerden que hay una parte en la Biblia donde narra que había personas que escribían en tierra, ¿verdad? Lo que escriben en tierra es parte, algunos de los libros, ya sea Génesis, Levítico, entonces, algunos libros los escriben para memorizarlo, ¿verdad? Por eso lo escriben en tierra, estaban escribiendo algún pasaje de ese libro para memorizarlo.
Entonces, aquí dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Y les dijo, sin duda me diréis, este refrán médico, cúrate a ti mismo. Hay tantas cosas que hemos oído que han hecho en Capernaum, hacen aquí en tu tierra. Y añadió, es cierto digo, que ningún profeta se acepta en su propia tierra. Aquí vemos cómo ya empieza el choque cultural, o más bien tanto religioso, porque de acuerdo, fíjense que fue lo primero que le dijeron, no es este el hijo de José, y quién era José, un carpintero, y quién era Jesús, un carpintero también. Entonces ellos decían, ¿cómo es que esto nos va a enseñar? Vamos a escuchar de la ley si es carpintero. Porque de acuerdo a la cultura judía tienen que ser doctores de la ley. O sea, gente que se dedique exclusivamente a enseñar la ley y no un carpintero. Versículo 25. Y en verdad os digo que muchas vidas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguno de ellos fue enviado Elías, sino una mujer enviada en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos limpió sino Naamán en Siria. Aquí entonces vemos como él recalca, bueno, que cuando hubo muchos problemas, cuando había muchos problemas en Israel, Elías se fue a una persona que no era de Israel, ¿verdad? Porque Sarepta no estaba en Israel. Creo que es parte del reino de Tiro. Y cuando Eliseo, eh, en el tiempo de Eliseo había muchos leprosos en Israel, pero ninguno fue curado sino Naamán el sirio, ¿verdad? O sea, que en aquella época había gente que se le hacía milagros, pero no eran de Israel, sino de otras naciones. A ellos le habían dicho, bueno, es que si ya fuiste en Capernaum, de hecho fue en Capernaum, se supone donde verdaderamente empieza su ministerio. De hecho, en Capernaum es donde tiene su casa. Yo analicé ya hace un tiempo el Evangelio, me di cuenta que la casa de Jesús estaba en Capernaum, mismo lugar donde conoció a Pedro. Pedro era de Capernaum. Entonces, aquí dice el Señor, les contesta, bueno, es que en la época, en tiempos pasados, había milagros, pero no fueron hechos en Israel, sino en los extranjeros. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, o porque ese fue el mensaje, ¿verdad? En aquella época, en épocas pasadas, había enfermos, había personas necesitadas, y Dios prefirió ayudar a los extranjeros que a Israel. Y si levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas se pasó por medio de ellos y se fue. ¿Verdad? Entonces, termina ese pasaje de Jesús en Nazaret. Un hombre que tiene espíritu inmundo. El siguiente pasaje. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina,
porque su palabra era con autoridad. O sea, tenía gracia, ¿verdad? No tan solo tenía conocimiento de la palabra, sino también el don de liderazgo. Entonces, eso era lo que percibió la gente, el don de liderazgo que tenía Jesús. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Entonces, eh, aquí Jesús empieza a ser reconocido por el Espíritu, ¿verdad? Que Jesús lo reprenda. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sale. Me parece interesante porque recuerden que incluso Cristo, no me acuerdo si Cristo o sus discípulos se encuentran con unos exorcistas ambulantes. O sea, eso de echar fuera exorcistas, perdón, eso de echar fuera espíritus no es nuevo, ya se hacía, ¿verdad? Entonces, eh, me parece interesante porque se miraron si eso ya lo hacían otros. Y se fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, entró en casa de Simón. Como le dije, Simón era de Capernaum. De hecho, Capernaum estaba en la orilla del mar de Galilea, conocido también como el lago de Genesaret, y ahí donde pescaba Pedro. Entonces entró a la casa, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ayuda. Él, inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre lo dejó, y levantándose ella al instante le servía. Entonces aquí vemos como Jesús sana a la suegra de Pedro. Hay cosas muy interesantes. No es ni la primera ni la última vez que Jesús hace un milagro, pero con ciertas personas hace como que sea mucho detalle. Recuerda incluso hay una persona donde Jesús se desvía con una viuda que era de Grecia, algo así. Y solamente ella le hace milagro y se regresa a Israel, o sea, a la ciudad de Israel. A ver si más adelante lo podemos leer. O sea, recuerden que incluso hace muchos milagros. Hubo una ocasión que aquí mismo en el Evangelio que dice que muchos no van a ponerse el sol. O sea, no da mucho detalle sobre ellos y eran muchos los milagros que se hacían. Pero me da curiosidad por qué da detalles aquí con las obras de Pedro, con la otra mujer, samaritana, creo que no es samaritana, es otra persona. A ver si puedo contarlo rápidamente. Eh, Cuando le dice perrillos, esa parte la mujer que le dice, no le voy a dar pan a los perrillos, a esa mujer. Pero ¿por qué da tanto detalle sobre esa mujer? Entonces sería interesante conocer eso. Entonces anda la suegra de Pedro. Verso 40. Dice: muchos no van a ponerse el sol.
Al ponerse el sol, o sea, en la tarde, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, o sea, de Jesús, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salen demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, por lo que sabían que él era el Cristo. Entonces, como dije aquí, es curioso que sanó muchísimos y no dio un solo nombre de alguno de ellos, ni uno. Otro siguiente pasaje dice, Jesús recorre Galilea predicando. Cuando ya era de día, salirse fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba llegando a donde estaba. Le detenían para que no se fuera de ellos. Pero les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncien el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto se enviado. Y predicaban en las sinagogas de Galilea. Entonces ya estuvo un tiempo en Capernaum. Me parece interesante que, en esta parte de la historia los judíos son los que aceptan a Cristo, ¿verdad? Por los milagros que hace. No solo aceptan por los milagros, sino que también escuchan la palabra, ¿verdad? Yo recuerdo como que fue lo primero que decían y se miraban en su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y recuerden que fueron extranjeros los que no quisieron a Jesús cuando lo de los cerdos, ¿verdad? Que le dijeron, vete de nuestros contornos, no entres en la ciudad, ¿verdad? Y eran extranjeros. Bueno, entonces aquí acaba el capítulo 4. Vamos a seguir. A ver si acabamos el capítulo 5. Empieza con un pasaje que se llama la pesca milagrosa. De hecho, es interesante que los 4 evangelios, no solo los 4 evangelios, sino prácticamente todo el Nuevo Testamento está muy dividido. O sea, eh, este quinto capítulo tiene 3, 4, 5 pasajes. Me refiero a que está muy dividido. Cada capítulo tiene varios pasajes, ¿verdad? Si van a uno del Antiguo Testamento, algunos ni siquiera tienen nombre, ¿verdad? Uno que otro que tiene por ejemplo, que estoy en Ezequiel 6. Todo el capítulo 6 tiene un solo nombre. Me parece muy interesante que todo el Nuevo Testamento esté muy dividido con muchos pasajes. Entonces aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, como les dije, el lago que está ahí en Israel existe, creo que existe todavía en nuestros días. Tiene varios nombres. Se le llama también Mar de Galilea, lago de Genezaret, o Mar Grande, creo que también. Tiene varios nombres. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando a una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase y turba un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí me da a entender el texto que Jesús curó la zorra de Pedro antes de llamar a Pedro. Es muy interesante, vamos a ver si es cierto. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Como le dije, en realidad el lago de Genesaret no es salado, es dulce, pero la gente le puede decir mar de Galilea. Entonces responde Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra es la red. Y habiéndolo hecho, encerraron
gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Como dije, es interesantísimo que fue en el capítulo 4, verso 38, donde Jesús sana la suegra de Pedro y todavía no había conocido a Pedro realmente. O sea, no lo había llamado, sino en el capítulo 5. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Es interesante que me dice que Jesús sanó la suegra de Pedro antes de conocer, más bien antes de llamar a Pedro. Versículo 12 dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendió la mano, le tocó diciendo: quiero, se limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve y le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Entonces aquí sana a una persona, parece que es del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba de lugares desiertos y oraba. Entonces aquí Jesús empieza tal cual su ministerio. Bueno, no su ministerio porque le empezó desde que estaba en Nazaret. Recuerden eso. Vamos a hacer un recuento. Si me acuerdo que después de la tentación regresa a Galilea, después se va a Capernaum, después de Capernaum empieza a Nazaret a predicar en la sinagoga, y luego lo trata de echar, pero tenía que se va otra vez a Capernaum. ¿Verdad? Y es en Capernaum donde sigue el capítulo 5. Entonces eso es lo que pasa. Entonces Jesús empieza, es aquí en Capernaum realmente donde empieza a reunir a sus apóstoles. El primero fue Pedro. Si alguna vez se pregunta cuál fue el primero de los apóstoles, fue Pedro. Pero fue el primero en ser llamado. Luego Jacobo y Juan. Entonces dice que él se apartaba del lugar desierto y oraba. Versículo 17 es prácticamente otro pasaje. Jesús en un paralítico. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Aquí hay algo muy interesante, que viene como una no tradición, como una costumbre entre los doctores de la ley, que había una persona que era elegida entre todos ellos para predicar. Le ponían un banquito enfrente, se sentaba a la persona y empezaba a predicar, y
no solo la prédica, sino que le preguntaban, ¿verdad? A ver qué tanto sabía de la ley. Algo que era de admirar del pueblo de Israel de la antigüedad, que tenía mucho conocimiento, sabía mucho de profecía, pero como decía Pablo, sabía mucho de la palabra, pero no tenía nada de Dios. Entonces, la diferencia aquí entre, dice que llamó mucho la atención de los fariseos y doctores de la ley, que salían de todos lados para ir a ver al Señor Jesús, ¿verdad? Que hacía milagros. Recuerden que Juan no hizo milagros, Juan el Bautista no hizo ningún milagro, ninguno. Y sucedió que unos hombres que tenían en un lecho un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Me parece muy interesante. Ahorita vamos a hacer algunos recuentos. Yo me acuerdo que Herodes decía, ¿quién es este? Sino Juan el Bautista, que ha resucitado por eso actuó en él estos poderes. Yo no me acuerdo haber leído en algún pasaje de algunos de los evangelios que Juan haya hecho algún milagro. Lo único que Juan hacía era predicar y bautizar gente. Yo nunca he leído, o por lo menos no bien escrito, que Juan haya hecho algún milagro. No viene eso. Dice que siempre estaba, de hecho, la mayor parte de su ministerio estuvo junto al Jordán, bautizando. Entonces fue Cristo y empezó a hacer milagros, ¿verdad? De todo tipo. Entonces dice que sucedió con los hombres que traían en un lecho un hombre que estaba paralítico. Procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Entonces, si vieran una casa, parece que me dice el texto que esa casa era de alguna persona que le invitó a ese lugar, que no era suya, y quebraron el techo, acercarse y bajaron al paralítico. Al ver la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y entonces los escribas y los fariseos comenzaron a caminar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué cabeles en vuestros corazones? ¿Qué es muy fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Aquí vemos algo muy interesante. Que Cristo denota poder, no solo porque hace milagros, sino que tiene autoridad. Tanto así que ellos dicen, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es muy interesante, yo creo que aquí Cristo les trata de decir algo, ¿verdad? Que Él es hijo de Dios, ¿verdad? Yo creo que es lo más probable que haya pasado en ese punto de la historia. Que de alguna manera estaba tratando de decir que Él era el Cristo. ¿Ya? Pero Él quería ser reconocido por ellos. Que ellos dijeran, que ellos se dieran cuenta y aceptaran que era el Cristo. Tal vez eso fue lo que pasó. Dice verso 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico,
A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado sobre su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Versículo 27. Después de estas cosas salió y vio publicado llamado Leví, que parece ser terminó llamándose Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Me gustaría saber alguna cosa. ¿Por qué algunos de sus discípulos les cambió el nombre? Por ejemplo, a Simón le puso Pedro. ¿Por qué será? Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Y tiene toda la razón, ¿verdad? Porque los que necesitan de Él son las personas que están en pecado, los que no conocen a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué caso tiene que se meter a la sinagoga solamente? Que lo hizo primero. De hecho, qué interesante que lo primero que hizo fue ir a las sinagogas. ¿Y qué hicieron ellos? Es interesantísimo esto que acabo de descubrir. Cristo lo primero que hizo fue entrar a las sinagogas, se metía a las sinagogas a predicar. ¿Y qué fueron lo primero que hicieron? Lo trataron de echar, de, de arrojar por un peñasco, los judíos, ¿verdad? Entonces Cristo se va con los pecadores. ¿Y qué fueron lo que hicieron? Lo invitaron a la casa, aprendían, escuchaban la palabra. Qué interesante. Vamos a dejar este capítulo hasta aquí. Cuando Dios te bendiga. Espero que sea mucha bendición esta prédica y dame tu comentario. Dios te bendiga.